El día de hoy vamos a avanzar un poco más en el capítulo 4. Hemos venido estudiando el capítulo 4, si usted lo recuerda, de Primera de Pedro. Y vamos a estar leyendo el día de hoy a partir del capítulo 7, del versículo 7 al versículo 11. Pero adelanto que solamente lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque este es un pasaje que va completo. Cuando estudiamos la palabra de Dios, siempre decimos, las cartas, las epístolas son eso, son una carta. Las divisiones, los capítulos, todo eso no estaba cuando el apóstol escribió la carta, pero nos sirven a nosotros hoy como guía para la lectura. Entonces, no es que aquí Pedro hubiera hecho una división y que ahora yo diga, vamos estudiándola, por estas divisiones no las hizo Pedro, las hacemos nosotros para un mejor estudio de la palabra. Entonces, todos estos versículos del 7 al 11 los podemos encontrar como un bloque. Aquí hay una idea que el apóstol Pedro quiere transmitirnos y es lo que queremos ver. Sin embargo, aunque vamos a leer todo este pasaje para tener siempre presente toda esta idea, vamos a estarnos quedando hoy solamente en el versículo 7. No es la primera vez que al ir a un pasaje se nos convierte en una como miniserie, ¿no?, de la carta, y esta va a ser una vez más. Vamos a requerir para este pasaje tal vez por lo menos 3 sesiones, hermanos, para desarrollarlo y poder obtener, ¿verdad?, la enseñanza que el apóstol nos está teniendo para nosotros aquí. Entonces, dice el pasaje, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Vamos a leerlo. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Amén. Y vamos a orar, hermanos, antes de pasar a cualquier otra cosa. Vamos a presentarnos ante nuestro Dios en oración y a pedirle que Él nos hable, que Él nos enseñe, porque yo me puedo descarriar. Amén. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, porque tú, Señor, has mostrado tu gracia para cada uno de nosotros, Señor. Y hoy, además, Señor, te agradezco infinitamente, Señor, la oportunidad de volver a estar reunido con mis hermanos, Dios. Orábamos por eso, ayunábamos, Señor. Mostrábamos, Señor, ante ti nuestro anhelo, nuestro deseo, Padre, aún nuestra tristeza, Señor, por no poder reunirnos. Y hoy te damos gracias, Padre, porque finalmente, Señor, hoy yo puedo estar en medio de mis hermanos, Dios. Y hoy estoy en medio de ellos, Padre, para traer tu palabra. Esta vez, Señor, no a través de medios electrónicos o digitales, Señor, sino cara a cara nos vemos, Dios. Cara a cara, Señor, tu palabra ha de ser expuesta, Señor. Y hoy yo te pido, Señor, que me libres, Dios, de todo error, de toda equivocación. Que cubra, Señor, mis incapacidades, mis equivocaciones y aún, Señor, mis pecados, Dios, los avientes lejos, Padre. ¿Para qué? Para que tu Espíritu Santo, Señor, a través de mí, hable a tu iglesia, Dios. Hable a esta congregación, Dios, y podamos recibir, Señor, tu palabra solamente. Un mensaje, Señor, fiel y verdadero de tu palabra. Hoy te pido, Señor, por mí, te pido por mis hermanos que escuchan, Señor, para que también ellos, Dios, tengan corazón abierto y por la gracia, Señor, tuya y el poder de tu Espíritu Santo, esta palabra que hoy van a escuchar, Señor, sea, Señor, una semilla que caiga en buena tierra, Señor, y que traiga el fruto para el que tú la has enviado, Dios. Que tu palabra nunca vuelve vacía, Dios. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos hables, Señor, a todos. Háblanos, Dios, esta mañana, Padre, porque tus palabras son vida para nosotros. Por tu palabra, Señor, vivimos. Por tu palabra, Señor, somos sustentados. Y por tu palabra, Señor, viviremos en la eternidad.
en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Gracias, Señor. En sesiones pasadas, hermano, nosotros habíamos estado hablando, y recuerdo que hablamos acerca de cómo el tiempo se nos va, se nos escapa rápido. Espero que lo hayan visto, porque realmente fue cuando transmitíamos, o fue transmitido, esa sesión, ¿verdad?, en la que el apóstol Pedro nos invitaba a considerar el tiempo que resta de nuestras vidas. Amén. Y hablábamos entonces de cómo desde que nacemos hasta que morimos, Dios nos asigna una cantidad de tiempo. Y esa cantidad de tiempo tiene un propósito, y es vivir para la gloria de Dios. El problema es que nacemos en pecado y no vivimos desde que nacemos para la gloria de Dios. Y al momento en que nos convertimos, para muchos, gran parte de ese tiempo ya se fue, para unos la mitad, para otros 3/4, pero no sé, cierta cantidad de tiempo en su vida ya se fue. Nos resta, como decía el apóstol Pedro, muy poquito. El día de hoy vamos a considerar, hermanos, algo que es también importante. No solo el tiempo, hermanos, se nos está acabando a nosotros personalmente. No solo debo de sentir la urgencia de buscar a Dios, de servir a Dios, de poner los ojos en Dios porque mi tiempo se está acabando, sino también debo de sentir la urgencia porque el fin de todas las cosas se acerca. El tiempo de la creación es también limitado. El tiempo de este universo, el tiempo de este planeta, el tiempo de esta creación, de estos cielos, de esta tierra, como les dice la Escritura, está también determinado. Tuvo un inicio y ha de tener un final también. Y el día de hoy yo quiero invitarlos a considerar acerca de estas palabras que el apóstol Pedro habla. Cuando él empieza a hablar en el versículo 7, la primera parte de este versículo, él hace esta declaración que no la debemos pasar por alto ni leerla rápidamente porque es sumamente importante. Mas el fin de todas las cosas se acerca, dice el apóstol Pedro. Y luego después de eso sigue diciendo una serie de cosas que debemos también estar alertas y haciendo. Pero todo lo que él nos va a decir, por eso les decía yo que esta es una unidad. Lo que el apóstol hace en este pasaje es primero presentarnos una idea. Hermanos, el fin de todas las cosas se acerca. Por tanto, tenemos una serie de cosas que nosotros debemos hacer y en las que debemos de estar ocupados y vivir. ¿Por qué? Porque el fin de todas las cosas se acerca. Ahora, ¿por qué Pedro de repente viene hablando a la iglesia, a una iglesia que está sufriendo, y de repente en un momento saca esta idea de que si leemos apresuradamente nos puede parecer como que, caray, ¿y ahora por qué a Pedro le dio por hablar del fin del mundo? Porque es de lo que está hablando. Pero nosotros podemos ver que es una idea que viene desprendiéndose del contexto de lo que él viene hablando a la iglesia. Si ustedes recuerdan en el versículo 5, ahí lo pueden ver, el apóstol Pedro hablaba de aquellos que persiguen y ultrajan a la iglesia. En el versículo anterior dice, pero en el 5 dice, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, el apóstol Pedro viene trayendo en la mente, hermanos, la idea de que aquellos que nos ultrajan, aquellos que persiguen a la iglesia, aquellos que causan aflicción a la iglesia, pudiera parecer que ahorita no les está pasando nada. Decíamos cuando vimos ese pasaje, no me voy a meter mucho en eso, pero quiero desprender de ahí la idea de por qué Pedro nos habla del fin del mundo. Pudiera parecer que Dios no ve lo que los impíos hacen con su iglesia cuando la persiguen, cuando asesinan, cuando los despojan, cuando los ultrajan, como él dice. Pero el apóstol Pedro dijo que ellos iban a dar cuentas a Dios. Y la pregunta es, ¿cuándo? Porque a nosotros nos parece que aquí viven toda su vida y los vemos ir a la tumba y nunca les pasó nada. Vivieron y murieron en la riqueza, en la opulencia y aparentemente muchas veces sin un castigo de parte de Dios. Bueno, la Escritura nos dice que ellos van a dar cuentas a Dios. ¿Cuándo, Pedro? ¿Cuándo van a dar cuenta? Cuando el fin de todas las cosas llegue. El apóstol Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro 2:9, recordamos que esto también nos decía él, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio.
Y reservar, la palabra aquí es reservar. ¿Qué es reservar, hermanos? Es guardar para después. Así como a veces la mamá se las va guardando a los niños cuando se están portando mal y nomás les dicen, te la estoy guardando, te la estoy guardando. ¿Qué están haciendo? Están reservándolos para el castigo después, si no hacen caso. Y se me quedan viendo todos los niños así de... pero eso es lo que Pedro está diciendo. Ellos van a dar cuentas a Dios. Tal vez nos parezca que ahorita no, pero en su momento ellos van a dar cuentas a Dios. Es por eso que el apóstol viene y nos hace esta aseveración. ¿Cuándo? Cuando el fin de todas las cosas venga. Y es importante, hermanos, que nosotros aprendamos y consideremos un momento, como que le pongamos pausa y a ver, espérame, Pedro. ¿De qué estás hablando? ¿A qué te refieres con el fin de todas las cosas? El fin de todas las cosas, hermanos, a lo que se refiere el apóstol es, por supuesto, el juicio final de Dios. Es el juicio con el cual Dios concluye todo el plan que Él tenía para esta creación, desde la creación, la caída, la redención, hasta llegar al tiempo de la glorificación, donde dice que el cielo y tierra pasarán. Entonces, a ese tiempo está hablando de... Y este juicio, hermanos, marca el fin de esta creación caída. El tiempo cuando alcancemos el estado eterno. Entonces, desprendiéndonos de ese versículo, esta palabra... Debemos también de preguntarnos, ¿de qué está hablando Pedro? ¿Qué es el fin de todas las cosas? ¿A qué se refiere con ello? Y hoy quiero que, antes de seguir adelante, entendamos a qué se refiere Pedro. Y sintamos también, como dije al principio, la urgencia del tiempo de esta creación. El tiempo de esta creación también se está acabando. Y quiero que observemos algunas cosas, porque lo que Pedro está diciendo es algo enorme, es grande, hermanos, y es la base que tenemos que tomar para lo que él va a describir en los siguientes versículos. Si no ponemos atención a esa frase, hermanos, no vamos a sentir ni la urgencia ni la necesidad, ni vamos a movernos hacia todo lo que él está diciendo a continuación. Es que necesitamos entender primero, ¿qué es el fin de todas las cosas? ¿A qué se refiere Pedro? Quiero empezar diciendo que no se está refiriendo a los últimos días. La Biblia habla en algunas ocasiones acerca de los últimos tiempos o los últimos días, y habla del fin de todas las cosas, del último día de esta creación. Entonces, y tenemos que aprender a hacer esa diferencia, hermanos. Los últimos días y el tiempo del fin, ¿sí? Podemos decir de entrada, hermanos, que cuando Pedro dice o habla de que el fin de todas las cosas viene, no habla de como algo a futuro, como los últimos días que apenas vienen, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ya estamos viviendo en los últimos días. Si usted se quiere preguntar, ¿cuándo son los últimos días? La Escritura nos muestra que los últimos días son hoy. Desde el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo vino y completó su obra y ascendió a los cielos, nosotros, el mundo, ha entrado en esa etapa que la Escritura llama los últimos días. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Nos dice el apóstol Juan, primera de Juan 2, versículo 18. Primera de Juan 2, 18. Hijitos míos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y note usted lo que el apóstol Juan está diciendo. Debemos de reconocer que estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque han salido muchos anticristos. ¿Qué es un anticristo? Es aquel que pretende tomar el lugar de Cristo, aquel que pretende también venir en el nombre de Cristo y no viene en el nombre de Cristo. Es aquellos falsos maestros. Lo que el apóstol nos está diciendo es, sabemos que estamos en los últimos tiempos porque han empezado a proliferar bastante los falsos maestros. Una señal de que estamos en los últimos tiempos, hermanos, es la proliferación de falsos maestros. Por eso también Pablo decía a Timoteo 4:1, y note usted las mismas palabras. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos
¿Cuándo? En los últimos tiempos. Algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y también Judas 1, 17 y 18. Pero vosotros, amados, acordaos de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones. Una señal, hermano, de los últimos tiempos es cada vez un incremento más y más y más fuerte de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, de falsos maestros y de apóstatas de la fe que los oyen y los escuchan y los siguen a ellos. No se dan cuenta que ellos están negando la fe, pero al estar siguiendo falsos maestros, falsas personas que aún se nombran como cristianos, ellos están apostatando de la fe, se están apartando de la fe verdadera tras un falso maestro. Pregunto, ¿vemos eso en nuestros días? Por supuesto que sí. Desde esos días ellos lo veían y advertían a la iglesia. ¿Cuánto más hoy en nuestros días? Y creo que hoy más que nunca, hermanos, estamos llenos de falsos maestros por todos lados. Proliferan. Yo creo que podríamos ver a nuestro alrededor, y una forma de saber cuán avanzados están los últimos tiempos, de saber es poder ver la cantidad de falsos maestros que proliferan en nuestros días hoy. Pero lo que estamos diciendo entonces, Pedro no se está refiriendo a los últimos días, se está refiriendo al día del fin, al fin de todas las cosas. Nosotros hoy estamos ya en los últimos días. Pedro, cuando escribió estas palabras, él ya estaba en los últimos días. Pero él se está refiriendo a algo más. ¿A qué se refería? Creo que el apóstol Pedro se estaba refiriendo al momento, y este es el punto, al momento en que esta creación y todo lo que hay en ella serán destruidos completamente para ser renovados. Ciertamente el plan de Dios es renovar el cielo y la tierra, pero para eso, hermanos, antes de eso viene una destrucción total y completa, terrible para este mundo. Cuando hablamos del día del fin o del tiempo del fin, hermanos, estamos hablando de una serie de eventos que empiezan, podemos decir, podemos estar seguros y notaremos que han empezado cuando veamos el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Cuando Él venga por segunda vez a este mundo, nosotros sabremos y podremos estar total y 100% seguros de que de ese momento en adelante, hermanos, el tiempo del fin ha comenzado. El tiempo del fin, el fin de todas las cosas del que habla Pedro, es un tiempo que empieza con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos habló de que habría señales, habría cosas que tienen que pasar antes de que Él vuelva. También sabemos que las Escrituras nos muestran que entre el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo y el tiempo, el día del fin, el día del juicio, hermanos, el día de la ira de Dios, como le llama la Escritura, también habrá de pasar otra serie de eventos que la Biblia nos muestra. Y aquí quiero hacer la aclaración. Hoy no voy a dar una clase de escatología, no es una prédica sobre escatología. Todas estas cosas que se mueven entre estos tiempos, hermanos, y en el tiempo del fin, son interpretados de maneras muy diferentes y muy variadas por hermanos fieles en la fe, que aman al Señor, que sabemos que han sido salvos, maestros reconocidos como verdaderos por la iglesia, pueden tomar diferentes posiciones, y nosotros también tendremos la nuestra. Pero no quiero hablar de eso el día de hoy, porque no es exactamente el punto de Pedro. Pedro no está haciendo un énfasis en decirnos, no, mira las señales, o mira lo que va a pasar, que si hay milenio, que si no hay milenio. Pedro está haciendo un punto enfático. Ese tiempo, hermanos, sabremos y estaremos bien seguros que empieza cuando veamos volver a nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro ve más allá todavía, ve hasta el fin, hasta el punto del fin. Amén. Y aunque tengamos, hermanos, diferentes
posiciones o interpretaciones respecto a todos estos eventos, nosotros podemos ejercer, en primer lugar, prudencia. Prudencia al considerar, hermanos, que tienen diferentes posiciones con esto y no apresurarnos a llamarlos herejes porque ven o entienden, ¿verdad?, los eventos finales de manera diferente. Hay hermanos que inmediatamente se lanzan con que el que tenga una posición diferente a él y le llaman hereje. No, prudencia, hermanos, primero. En segundo lugar, sabemos que tenemos que tener paciencia. Paciencia para saber soportar al hermano que tiene una posición diferente. Y finalmente, pues amor. Mucho amor, hermanos, para que al final de cuentas esa diferencia de opinión no nos vaya a llevar a una división o a dañar el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, no es mi tema, ni es nuestro tema el día de hoy, hermanos, porque no es el tema de Pedro. Pedro está apuntándonos a algo, ¿verdad? Y es el tiempo, el fin de todas las cosas. Pero lo que sí podemos estar seguros, hermanos, es que todos los creyentes verdaderos, todos los maestros verdaderos de la iglesia y todos los creyentes de la iglesia, estamos de acuerdo en por lo menos algunas cosas esenciales con respecto a los tiempos del fin. ¿Sí? Y quiero que veamos algunas de ellas. La primera de ellas, en la que sabemos que todo verdadero creyente estará de acuerdo, y si no lo está, créame, si no lo está, ahí entonces sí ya estamos hablando de una desviación a la enseñanza bíblica, un apartarse de la fe. Y la primera de esas cosas de las que la Biblia nos habla, hermanos, que todo creyente podemos estar seguros y confiar y unidos en ese pensamiento, es que Cristo volverá un día. La Biblia nos deja saber, hermanos, que no estamos aquí para siempre, que un día, hermanos, el Señor regresará. Y la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, debemos de también entenderla que es característica, no es, tiene sus características que la Biblia nos habla y que nosotros debemos conocer y afirmar, porque hay quienes se apartan de esta enseñanza y ahí sí estamos cayendo en graves errores. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Él volverá y que su regreso va a ser un regreso personal y físico. Hay quienes creen que nuestro Señor Jesucristo no es que vaya a volver personalmente. Hay unos que enseñan que Él ya volvió, pero en espíritu, o que Él ya volvió, pero está presente en su iglesia. No, lo que la Biblia nos dice es que Él va a volver personalmente. Un día Él, la persona, la segunda persona de la Trinidad, regresará a esta tierra. Ya vino una vez y lo hizo personalmente, volverá otra vez. Lo que la Biblia nos enseña también es que no solo personalmente, sino físicamente. En un cuerpo físico, diferente, claro que sí, glorificado, como después de su resurrección le fue otorgado, pero volverá. Hechos 1:11, si usted recuerda, mientras nuestro Señor Jesucristo está siendo elevado a los cielos y los apóstoles lo ven partir y miran al cielo, unos ángeles se ponen al lado de ellos y ¿qué les dicen? ¿Por qué ven al cielo? Hechos 1:11, este mismo Jesús que ven partir, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Y cuando vemos que les dice, este mismo Jesús, nos está hablando de una persona. Esta persona es un regreso personal. Y cuando nos dice, de la misma manera que le habéis visto ir, también entendemos que así como Él ascendió en un cuerpo físico, glorificado, así volverá. El Señor volverá. No es que volverá en espíritu, no es que volverá en un sentido de estar presente entre su iglesia, no, Él volverá. Él volverá. Y también nos dice la Escritura que ese retorno será un retorno visible y en gloria. ¿Recuerda usted Mateo 24:30? Cuando el Señor mismo Jesús dijo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo que este pasaje, hermano, nos está diciendo e insiste es que la venida del Señor será, en primer lugar, visible. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo.
su retorno es la señal. Y entonces dice, se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos. Un regreso visible. Todo mundo le verá. No me pregunte cómo, pero nosotros de este lado del planeta y los chinos del otro lado del planeta veremos lo mismo. Veremos a nuestro Señor venir en las nubes de una manera visible. También hago hincapié, no es como dije, nuestro propósito discutir escatología el día de hoy, pero el hecho de que nos diga que es un retorno visible, hermanos, también debe de hacernos saber que no va a ser una venida secreta. Nosotros no creemos en un rapto secreto precisamente porque el Señor dice que será algo visible, bien visible, ¿sí? Hay veces que se cree que se habla de secreto porque dice que la Escritura que Él volverá como ladrón en la noche. Pero un ladrón en la noche, hermanos, aunque venga a su casa en la noche, no es que sea invisible. No es a la parte de que no lo puedes ver a la que la Escritura se refiere cuando hace expresiones así, sino a la parte de que no sabes cuándo va a volver. ¿Quién sabe qué día va a venir un ladrón a su casa? Nadie. Esa es la expectativa que el Señor quiere decirnos cuando habla de su regreso como ladrón en la noche, no de que será oculto, ¿no? Porque por otro lado nos dice Él claramente que será visible. Y finalmente nos dice también que será con poder y gloria. El Señor vino una vez y Él vino humillándose. Él vino tomando forma de siervo. Él fue quebrantado y fue clavado en una cruz. Y su boca no se abrió para defenderse. Se humilló a sí mismo, dice la Escritura. Pero nos dice la Escritura que cuando Él vuelva, cuando Él regrese, ya no va a venir, hermanos, a sufrir. Ya no va a venir a humillarse ante los hombres. Él va a venir en poder y en gloria. Y poder significa fuerza, majestad y gloria en todo su esplendor. Los hombres, dice la Escritura, que se lamentarán por Él. ¿Por qué? Porque reconocerán que ciertamente había un Dios. Los ateos reconocerán y podrán ver que todo lo que la Escritura nos decía era cierto. Y lo verán con sus ojos y se lamentarán porque en ese momento entenderán que lo que la iglesia predicó siglo tras siglo era cierto. Viene un tiempo del fin. Y eso es lo que podemos ver como la segunda cosa en la que todos los creyentes podemos estar de acuerdo. La primera es entonces en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una venida personal, una venida física, una venida visible y gloriosa. Gloriosa. Todo creyente verdadero, hermanos, estará de acuerdo con esto. Esto es lo que la iglesia ha creído y enseñado desde los tiempos. Detalles de su venida, eventos alrededor de su venida, podemos tener diferentes interpretaciones y batallar, hermanos, pero esta parte es central en la fe. Cristo viene, Cristo viene. La segunda cosa que les decía es, en la que todos estamos seguros de que ha de suceder, es la destrucción final de todas las cosas. Lo que el apóstol Pedro nos estaba hablando. Podemos discutir en si hay milenio o no hay milenio y otras cosas, hermanos, pero al final de cuentas, la posición que tengas, vas a llegar al punto en que vas a decir, y viene el juicio, y viene la destrucción de toda la creación. El fin de todas las cosas, como decía el apóstol Pedro. El regreso glorioso de Jesús es el detonante, hermanos, del inicio de todas esas cosas que van a pasar, de la ira de Dios, porque, aclaro, quien obra antes, porque alguien estará diciendo, pero no es el detonante la aparición del hijo de perdición, del anticristo. Antes de la venida de Cristo, quien obra es Satanás y el anticristo, en lo que le es permitido. Pero cuando Cristo aparezca, hermanos, sabremos que Dios se manifestará al mundo y tomará control visible ante los hombres del mundo y las cosas que van a pasar en el mundo. Y que van a concluir con el final de todas las cosas. Por eso el apóstol Pedro ahora observa hacia el final de todos los tiempos. Hacia el final de todas las cosas. Dice él, mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin del mundo, hermanos, es algo que hoy en día muchos toman como un chiste, ¿no? Hay gente que
Pues los ateos ya sabemos, no creen en nada. Para ellos, después de, no me acuerdo si dicen 200 millones de años o algo así aproximadamente, nuestro sol se va a extinguir o a explotar y entonces el planeta morirá. Nuestra galaxia no cree nada, no espera nada de un fin de todas las cosas por una mano poderosa que los gobierne. La gente, ¿verdad?, en el mundo vive como si este mundo fuera a existir para siempre, pero hay una cosa que es real y lo que la Escritura nos dice, este mundo tiene un fin. Y es a lo que yo les hablaba, hermanos, les decía, toda esta creación también tiene contado el tiempo. Aquí la urgencia de lo que Pedro nos quiere hacer sentir es de que el fin de todas las cosas también viene. No solo nuestro tiempo se está acabando individualmente, el tiempo de toda la creación también está limitado. El tiempo de toda la creación, hermano, también se está terminando y avanzamos hacia allá. Las Escrituras, hermano, nos hablan de ese tiempo, de ese día final, cuando el Señor destruirá todas las cosas y lo muestra, hermanos, desde el Antiguo Testamento como el día terrible de Dios. El día de la ira del Señor, el día del Señor, no refiriéndose al domingo, el día de adoración al Señor, no, hay un día que es el día del Señor y el día terrible del Señor y el día de la ira de Dios. Ese día será cuando el Señor derrame su ira sobre todas las cosas, sobre toda la tierra, sobre los hombres impíos y será el fin de todas las cosas. No es algo, hermanos, no es algo simple como pudiéramos imaginar. Será un día terrible, horrible de verdad. Mire, Malaquías 4:4 empieza diciéndonos un poco de esto. Dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno de fuego, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, no quedará nada. Viene el día terrible, ardiente, como un horno, hermanos. Y nos habla de la ira de Dios manifestándose como un horno de fuego que consumirá todo. Hasta aquí podemos empezar a sentir cierta aprensión de, ¿y qué va a pasar ese día? ¿Y qué terrible será lo que Dios va a hacer en aquel entonces? Pero nosotros debemos de empezar a ver y entender que aquel día será el día de la ira de Dios. El día que el Señor derramará su ira sobre una creación corrompida y sobre hombres impíos, pecadores. Siempre se acostumbra a querer sacarle la vuelta a esta verdad. Y decimos, no, Dios ama a los pecadores. Dios odia el pecado, pero ama a los pecadores. Te voy a decir una cosa. La Biblia nos dice que Dios va a consumir a los impíos en fuego. Va a acabar con ellos. La ira de Dios, hermanos, se acumula diariamente sobre los impíos. Y el día de su ira le llaman el día terrible de Jehová. ¿Por qué? Acompáñenme a Sofonías capítulo 1, versículos del 14 al 18. Aquí sí le voy a dar tiempo para que vaya y lo busque, porque es Sofonías quien nos describe más gráficamente lo horripilante de ese día, lo terrorífico del día del Señor, del día de la ira de Dios, el día que consumirá en fuego a los impíos y a toda esta creación. Sofonías 1, versículos del 14 al 18. ¿Usted lo tiene? Sé que Sofonías es un poquito difícil de hallar, así es que les voy a dar un poquito más de tiempo. Pero hermano, mientras leemos, quiero que usted esté pensando y haga en su mente las imágenes de lo que Dios está diciendo que va a hacer. Y alcancemos a percibir lo terrible de aquel día. Dice Sofonías 1, 14 al 18. Cercano está el gran día del Señor. Cercano
y muy próximo. Note usted en primer lugar la urgencia, está cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor no es algo bonito, no es algo dulce, es amargo. Allí gritará el guerrero, el más fuerte, el más valiente. Allí va a gritar, allí se va a quebrantar. Dice, día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas, contra los torreones de las esquinas. Y mire lo que dice, traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. De todos los habitantes de la tierra. De eso habla Pedro. Pedro sabe del retorno de nuestro Señor Jesucristo, pero también sabe que más adelante viene un día terrible. Nosotros seremos glorificados con nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros el retorno de nuestro Señor Jesucristo es alegría, es esperanza, es gozo, es gloria. Pero hermanos, en cuanto nuestro Señor Jesucristo aparezca, muchas cosas van a empezar a suceder. Y ¿sabe qué? Van a concluir con el día terrible del Señor. En segunda de Pedro habla de estas cosas que él llama el fin de todas las cosas de una manera un poco más clara. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 3 al 13. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegada en agua. Pero los cielos y la tierra, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Él habló de la palabra de Dios antes. Por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10 de nuevo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemados. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Es casi todo el versículo del capítulo 3 de segunda de Pedro, pero habla de estas cosas más claramente, del fin de todas las cosas. Y aquí encontramos, hermanos, por lo menos dos cosas bien interesantes. La primera de ellas es que ciertamente, como dice el apóstol, el tiempo del fin, cuando la ira de Dios se derramará, cuando toda esta creación será consumida en fuego, destruida hasta sus elementos, ese día, hermanos, empieza
con el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro sabe que muchos, desde entonces, fíjese, hasta nuestros días, vienen burlándose de los creyentes, diciendo, ¿todavía crees en eso? ¿Todavía esperas a tu Jesús? Han pasado 2000 años, hermano, 2000 años desde que Él prometió que vendría. Los apóstoles murieron con la expectativa de que Él regresara mientras ellos vivían. Y no vino. Y la iglesia ha avanzado siglo tras siglo. Y cada vez aumentan las voces de burla diciéndonos, ¿y dónde está? ¿No dijiste que iba a venir? Porque esto no es nuevo. Esto desde los días de Pedro lo podemos ver. Cuando Pedro escribió esta carta fue entre el año 60 y 65, hermanos, después de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo se fue alrededor del año 33. Han pasado alrededor de 30 años. Y ya la gente ha empezado a decir, ¿no que iba a venir? ¿No que venía pronto? ¿Todavía crees en eso? ¿Todavía lo estás esperando? Te voy a decir una cosa, dicen ellos. No va a pasar nada. No viene un fin del mundo. No viene un Jesús, dicen ellos. Porque, según dice el apóstol Pedro, le decían, desde el día que murieron nuestros padres y desde el que toda la creación fue hecha, las cosas permanecen igual. Pero el apóstol Pedro dice, estos son ignorantes, que voluntariamente quieren ignorar que no es cierto, las cosas no han permanecido igual desde que fueron creadas. Hubo una destrucción ya, es lo que el apóstol Pedro dice. Aquella primera creación que vimos fue destruida ¿cómo? Con agua. Por la palabra de Dios, por la maldad de los hombres vino un juicio y vino una destrucción total sobre todo el mundo. Lo que el apóstol Pedro está diciendo, ignoran porque ustedes quieren ignorar, pero la Escritura nos dice, y el testimonio de Dios es que las cosas no han permanecido así siempre. Ya hubo un juicio. ¿Qué detendrá a Dios de hacerlo otra vez? Nada. A Dios no le va a temblar la mano para traer justicia al mundo. Si ya arrasó una vez con la creación, hermano, lo volverá a hacer. Lo puede volver a hacer y ha prometido volverlo a hacer. Eso es lo que esperamos. El fin de todas las cosas. Pero dice el apóstol Pedro, entonces, ¿dónde está? ¿Qué les respondemos a esos que se burlan? La respuesta es una. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No es que se esté tardando. Es que Dios les está dando paciencia. Paciencia. Dios está teniendo paciencia y le está dando tiempo para que todos aquellos que han de creer en Él, crean, se arrepientan, vengan a Él. En otras palabras, hermano, el Señor está esperando a que todos sus escogidos sean salvos. Sabemos que a través de los siglos Dios ha llamado hombres y mujeres a la salvación. Si hay siglos adelante de nosotros todavía, es porque el Señor aún tiene nombres en su lista. Aún tiene personas en su corazón que Él ha de llamar y a salvar. Tal vez todavía ni nacen, pero están en el libro, escritos. Fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor espera por ellos. No es que Dios no vea lo que los hombres están haciendo. No es que el pecado en el mundo, hermanos, no le moleste, no le incomode. Es que está siendo paciente por causa de su pueblo. Por eso dice el apóstol Pedro, sino que es paciente para con nosotros, no te es a nosotros, hablando de la iglesia. ¿Por qué tiene paciencia el Señor? Por su iglesia. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas sin embargo, esa es una cosa, no es tardanza, es paciencia. Cuando le digan 2000 años y sigues creyendo en eso, sí, porque el Señor me estaba esperando a mí. El Señor agrandó los tiempos hasta alcanzarme a mí. Y si tengo hermanos hacia adelante, el Señor en su paciencia alargará los tiempos hasta que la plenitud de los gentiles y la plenitud de los judíos se unan en un solo pueblo. Y los hijos de Dios todos seamos redimidos. Mas sin embargo el apóstol Pedro asegura, pero, eso es cierto, pero no debemos perder de vista que el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Entonces, en este pasaje, hermanos, vemos por un lado que no es tardanza y por otro lado que sin lugar a dudas el fin de todas las cosas se acerca. La creación y los cielos que hoy existen, hermanos, a muchos no les gusta que se diga esto o que se diga así, pero tienen su tiempo contado. Y lo que les aguarda es una destrucción total y completa. Alguna vez, cuando yo estaba en otra iglesia, una prédica más o menos en este tono fue lo que me baneó, lo que sirvió para que a mí ya no me dieran lugar a predicar cuando yo les... No sé si usted recuerda aquellos tiempos cuando traían en su mente, los que tienen más en el Evangelio, de aquella frase de Nuevo Laredo, Dios gobierna Nuevo Laredo. Y el plan era, vamos a alcanzar a todo Nuevo Laredo y vamos a convertir a todo Nuevo Laredo. En mi prédica yo les dije, olvídense de eso. Olvídense de eso. La ciudad está condenada. México está condenado. El mundo está condenado. Viene un día de destrucción para todo. Alcancemos al que está a un lado. Alcancemos y prediquemos a nuestro amigo, a nuestro primo, a nuestro esposo, al vecino, al que tengas a la mano. Deja de estar viendo hacia toda la ciudad. Acércate a cada uno en individual y habla el Evangelio. Es la única manera de escapar de ese juicio que viene, de esa destrucción. Pero no les gustó. Porque al mundo no le gusta oír, hermanos, que está condenado. Aún dentro de la iglesia hay personas que en realidad no han nacido de nuevo y su amor y su deseo y su anhelo está aquí. Alguna vez también escuché a otro muy famoso, no voy a decir predicador porque ni predicador de la palabra es, pero es argentino. Escuché aquella prédica donde él decía, yo no me quiero ir. ¿Por qué no me voy a querer ir? Aquí estamos bien y tenemos mucho que hacer. Yo sí me quiero ir. Yo sé que este mundo está condenado y sí, predicaremos el Evangelio a todo el que podamos, pero tenemos que entender esto, hermanos, porque si no tú te vas a acomodar al mundo, tú vas a amar al mundo, tú vas a pensar que perteneces al mundo. No, este mundo está condenado, el fin de todas las cosas viene. Y eso es la urgencia que Pedro nos quiere hacer sentir. Hermano, si el fin de todas las cosas viene, ¿qué caso tiene que pongas tus afectos en un mundo condenado? En lo material que será arrasado con fuego. Dígame, ¿quién de ustedes, hermanos, va y deposita su dinero en un banco que tiene anunciada su quiebra para el siguiente día? Nadie. ¿Por qué tomamos, hermanos, nuestra alma, nuestra vida y ponemos nuestro tesoro en un mundo que está condenado? Esta es la urgencia que el apóstol Pedro quiere que sintamos. El mundo está condenado, despégate de él. El mundo está encaminándose hacia el fin de todas las cosas. Tenemos que pensar en lo que viene después. El día del Señor, hermanos, será un día terrible. Solamente recordemos lo que decía Sofonías: ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Hermanos, el fin de todas las cosas se acerca y viene. ¿Cuándo? No lo sé, hermanos. Es indeterminado el momento preciso. Cuando le preguntaron a Jesús, la Escritura nos muestra que Él mismo dijo, no lo sé. Solamente el Padre, ni el Hijo del Hombre, ni los ángeles, ni nadie lo sabe. Es un tiempo que el Padre tiene en su sola potestad. No lo sabemos. ¿Cuándo? Si usted me pregunta cuándo, yo le voy a decir, no sé. Pero si se tarda más, sé que se tarda por paciencia, mis hermanos. Y si viene pronto, yo me gozo, yo lo anhelo, pero sé que viene pronto. La Escritura todo el tiempo me llama a pensar que viene pronto ese tiempo. El fin de todas las cosas, hermanos, no solo implica el regreso de nuestro Señor Jesucristo, no solo implica el fin de todas las cosas. Si usted puso atención, hermanos, y esto es lo más grave, el fin de todas las cosas implica también el juicio y la destrucción de todos los impíos.
de todos los hombres impíos. Si usted mira, cuando vemos el día terrible anunciado en Sofonías, Dios habla de lo que va a hacer con los hombres. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Y ni su oro ni su plata podrán librarlos en el día de la ira del Señor. Es contra los hombres finalmente que la ira de Dios viene. Contra esos hombres que decía Pablo en Romanos, que detienen con injusticia la verdad de Dios, que día a día se levantan pecando contra Dios. Pedro lo dijo así también. En segunda de Pedro, donde leíamos, capítulo 3, verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No solo vemos la destrucción de este mundo, de esta creación. Lo más grave es que nos habla de la destrucción, el juicio y la destrucción de los impíos, de los hombres impíos. Lo que quiere decir, hermanos, con el fin de todas las cosas viene el juicio del impío, la destrucción, y al final de cuentas sabremos la condenación eterna. Pablo, en el versículo 31 de Hechos 17, decía que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué dice Pablo? Que Dios estableció un día. Hay un día, hermanos, que no será como cualquier día. Y ese día será el último día. El día, hasta nuestras fechas, el día más oscuro, hermanos. Sabemos que es aquel día que la creación se atrevió a clavar en una cruz a su creador. Oscuro, negro y terrible. Que el cielo se oscureció como testimonio de la negativa de Dios a tantas cosas. El horror de Dios ante esas cosas. Pero el día que viene, aquel día, hermanos, será aún más terrible. Un día como no ha habido otro día, y será el último día. El último día. Para empezar, hermanos, a terminar, si me lo permite. El día de hoy vemos al apóstol Pedro hablándonos de que el fin de todas las cosas se acerca. Y pudiéramos preguntar, ¿por qué trae esto a la mente Pedro? Y es porque Pedro está ligando lo que viene hablando, lo que habló anteriormente, solo 2 versículos arriba, acerca de los que os ultrajan. ¿Qué viene para ellos? Viene un juicio. Ellos darán cuentas a Dios de todo lo que hacen con su iglesia, de cómo la ultrajan. No es que Dios no esté viendo, es que Dios los está reservando, dice Pedro, para el castigo. ¿Cuándo será ese castigo? El día que todas las cosas terminen. Cuando llegue el fin de todas las cosas, entonces ellos se arrepentirán, entonces ellos verán lo que han hecho y el fruto de sus acciones, y será tarde, y serán destruidos y arrojados a condenación eterna. El fin de todas las cosas, hermanos, viene. Y Pedro lo dice claramente, porque el fin de todas las cosas se acerca. Verdaderamente, hermanos, este mundo ha de terminar. Verdaderamente este mundo está condenado. Las cosas que hoy vemos no tienen sentido cuando ya tienen la fecha de caducidad marcada. El tiempo de esta creación también se termina. Nosotros debemos empezar a sentir la urgencia de ese tiempo. Porque eso es lo que Pedro nos está diciendo. Cuando él dice, el fin de todas las cosas. ¿Qué es el fin de todas las cosas? Lo acabamos de ver. ¿A dónde apunta? Al día de la ira de Dios. Pero no solo dice el fin de todas las cosas, sino que nos dice que ese día se acerca. Ese día se acerca, y cada día que pasa, nosotros decía, cuando hablábamos de nuestro tiempo individualmente, decimos, tenemos un día más. No, tienes un día menos. La creación también, cada día que pasa, tenemos un día menos. Los seres humanos tendemos a desperdiciar el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que tenemos muchos mañanas.
mañana lo hago, mañana te visito, mañana me caso, mañana hago, mañana haré para el Señor, mañana viviré para el Señor. Y creemos que tenemos muchos mañanas. La semana tiene 7 mañanas, el año tiene 352 mañanas, pero la verdad es que no sabemos. El mañana no existe, dice alguien por ahí, porque es la verdad. No sabemos hasta cuándo el Señor aplazará su paciencia. Pedro nos quiere hacer sentir esa urgencia, hermanos. ¿Por qué es importante? Ahora, ¿por qué es importante que entendamos esto? ¿Y por qué es importante que lo tengamos siempre presente? Les decía yo, porque dependiendo, hermanos, de si tú entendiste esa frase o no, las demás cosas que el apóstol Pedro dice van a ocurrir o no en nuestras vidas. Si tú no sientes la urgencia, hermanos, de un tiempo que se acaba, dice el apóstol Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. 10, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros. ¿Por qué muchos hermanos en la congregación no son constantes en la oración? Porque tal vez podamos empezar a hacerlo mañana. Porque muchos hermanos no buscamos la comunión y no buscamos el ferviente amor uno con nosotros. Porque tal vez mañana, hoy estoy ocupado. Porque no empezamos a preguntarnos cuáles son nuestros dones. ¿Qué don me ha dado a mi Dios? ¿Cómo puedo ponerlo al servicio de la iglesia? Porque esa pregunta no taladra mi mente. ¿Por qué no siento necesidad de hacerlo? Porque ahorita estoy ocupado, porque yo apenas voy creciendo en el evangelio, porque por lo que tú quieras, pero mañana, mejor mañana. Pero el apóstol dice, hey, tienes que tener un pensamiento en tu mente. Mira lo que te ha dicho ya 2 veces. 1, tu vida se está acabando. 2, el fin de todas las cosas se acerca. Podrías no alcanzar a hacer nada. Si tú no entiendes estas verdades, hermano, no hay un sentido de urgencia. Ni siquiera hay una expectativa de que Cristo venga. Tal vez acabaremos acomodándonos en este mundo. Que creemos que, como decían los burladores de los que Pedro hablaba, el mundo ha estado así desde siempre. Tal vez no lo digamos con nuestras palabras, pero en nuestra inconsciencia, ¿no es a lo que claman nuestros hechos? Siempre lo podremos hacer mañana. Siempre habrá un mañana en el que podamos servir a Dios. No hay urgencia, no hay preocupación, no hay ansiedad. ¿Por qué? Porque tenemos los ojos puestos en un mundo que según nosotros así permanece. Tengo muchos mañanas, pero el Señor dice, no lo sabes. Puede que Cristo venga y el fin de todas las cosas venga, o puede que tú mismo, tu tiempo se esté acabando. Hermanos, con esa urgencia, sabiendo eso, nosotros debemos movernos hacia adelante, a la expectativa de que Cristo venga o nosotros vayamos hacia Él. Y lo único que vamos a querer cuando veamos eso es, vamos a ver al mundo como perdido, en el sentido de que nada que haya en Él me puede llenar, me puede satisfacer. Nada que haya en Él será firme para mí. Está condenado. Pero mis ojos estarán puestos en Cristo. Mi esperanza estará puesta en Él. Y ante la premura de su venida, ¿qué espero? Trabajar para el Señor. ¿Qué movía a los apóstoles? Que Cristo viene. ¿Qué movía al apóstol Pablo vez tras vez? Que Cristo viene pronto. ¿Qué ha movido a las iglesias a través de los años? A través de los siglos. La iglesia se ha movido fuertemente, hermanos, cuando ha entendido el evangelio y cuando ha entendido que el tiempo se está acabando. Que el fin de las cosas se acerca. Por lo tanto, trabajamos y obramos para el Señor. Decía el Señor en la parábola, bienaventurado aquel que cuando el Señor viniere, lo hallare trabajando en lo que le ordenó, en lo que le mandó. Pero nosotros debemos entonces, hermanos, hacer nuestra esta idea primera.
El fin de todas las cosas viene. Yo no tengo tanto tiempo como creo. Puede que yo muera, puede que Cristo venga y el fin con Él. Eso en primer lugar. ¿Para qué? Para que podamos sentir la urgencia y pasar a hacer lo que el apóstol Pedro nos manda más adelante, que vamos a estar viendo en las siguientes secciones. Pero una cosa que también podemos aprender, hermanos, al mismo tiempo es, tal vez tú hoy estés sufriendo, como a estos hermanos a los que les escribió, porque les escribió estas cosas a unos hermanos que están sufriendo. Y tal vez estén sufriendo y tal vez pueda haber desesperación y ansiedad. Pero el gozo de ellos, dice el apóstol, debe ser que a su momento, quien te persigue, quien te ultraja, dará cuentas a Dios. De veras, hermano, Dios no está ciego. Dios está viendo a su iglesia. Dios tiene cuidado de ella. Y todas las cosas que le permite pasar en su soberanía y en su providencia son para su bien. Sabemos que a nosotros el fuego de la prueba nos trae fe, una fe más firme, una esperanza creciente. Quita nuestros anhelos de este mundo y los pone en el Señor. Pero hay de aquellos, hermanos, que causan este dolor. Pero hay de aquellos que causan este sufrimiento, porque para ellos, dice la Escritura, ellos darán cuenta de Dios. Y el día terrible de Dios viene. El día cuando los impíos serán arrasados también. Y echados también al lago de fuego. Entonces, ¿dónde encontramos gozo en este mensaje que Pablo nos está diciendo? ¿Dónde encontramos nosotros ánimo? En la paciencia. Ten paciencia. A su tiempo, Dios. Ten paciencia. A su tiempo, ellos darán cuenta a Dios. La encontramos en la paciencia también sabiendo que Dios fue paciente para alcanzarnos a nosotros. Sé tú paciente también mientras Dios alcanza al resto de tus hermanos. A su tiempo lo verá. Esto, hermano, lo que nos hace ver es que Dios aún está trabajando. Dios aún está trabajando. A través de los siglos Dios está salvando a sus escogidos. Y por ellos tiene paciencia, pero no es una paciencia estática. Dios está trabajando. Si alguien se pregunta, Dios no ve dónde estoy sufriendo, Dios no ve cómo me está yendo, Dios no ve lo que me hacen, te voy a decir, sí, Dios está viéndolo. ¿Y dónde está Dios? Te voy a decir, Dios está trabajando en ti y en aquellos que ha de salvar. Hermanos, y si Dios en su paciencia aún trabaja, dijo el Señor Jesucristo, mi Padre aún trabaja, yo también. ¿Qué podemos decir nosotros? Si Dios está trabajando todavía, nosotros debemos de trabajar aún más. Él nos ha llamado a ser ¿qué? Colaboradores de Él. ¿Cómo? Como mensajeros del Evangelio, como pregoneros del Evangelio. El juicio viene, hermanos, y no hay otra forma de que los hombres escapen del juicio, más que a través del mensaje de salvación en Cristo Jesús. Nosotros debemos colaborar en el trabajo de Dios esparciendo ese mensaje, mientras vivimos con paciencia y con nuestros ojos puestos en el Señor Jesucristo. Él viene, Él regresará. Y cuando Él vuelva, nosotros seremos plenamente redimidos, amén, y glorificados con Él. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre.